Bienvenidos a una nueva edición de los 100 mejores futbolistas de la historia. Yo soy David Fernández Vinitsky, conmigo como siempre el doctor Ítalo Severini. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos estén escuchando. Preparadísimos, no sé si tanto, para un episodio que creo que es el más esperado por nosotros de este gran recorrido que llevamos. Episodio especial. Nos acompaña alguien que admiramos mucho, Ezequiel Fernández Murs. Ezequiel, muchísimas gracias por estar acá, por participar. Buenos días, tardes, noches, como lo decimos ahora, y un lujito, qué sé yo, acá estamos, vamos, porque aparte sé que han colegas que aprecio, respeto, que quiero muchísimo, han estado ahí con ustedes, así que ahí estamos, sumando entonces. Bien, y como te comentaba, te invitamos porque la idea del día de hoy es por fin hablar de una figura muy importante para nosotros, eh, hablando de obviedades, que es Diego Armando Maradona. ¿Y por qué queríamos tenerte a vos hablando de Diego? Eh, a ver, en el caso particular mío, y bueno, creo que de Ítalo también, la realidad es que es muy difícil, por el sector etario en el que estamos, el hacer un análisis frío o relativamente objetivo de la figura de Maradona. Nosotros crecimos con Maradona ya siendo Maradona. Para nosotros el Diego como lo más grande era una constante de chico. Para mí, por lo menos, yo justo decía en la previa de este episodio, para mí Diego era de chico, era la bandera, era un símbolo patrio, era un prócer, era Superman, y estaba más cerca de ser mi viejo que de ser un ídolo deportivo, que sería no sé, una reacción lógica de un ser humano racional. Claramente a nosotros que nos gusta el fútbol no lo somos. Y siendo que no podemos realmente tener esta visión nosotros mismos, queríamos contar, con tu ayuda, para revisitar un poco la carrera de Diego, las distintas etapas y, y bueno, tener una mejor visión de cuál es el lugar de Maradona en la historia del fútbol realmente. Más allá de cómo nos haya impactado a nosotros personalmente, que, spoilers, es mucho. Sí, pero a ver, si vos me lo medís solo la carrera del Diego y en un momento, yo sé que no es ese la idea, pero así expresado por momentos es como que me lo encierro en el fútbol y es imposible encerrarlo en el fútbol. Encerrarlo en el fútbol me refiero a encerrarlo a una cancha, ¿no? Porque todo eso emocional que produce Diego, aún hoy, y vaya uno a saber por cuánto tiempo más que esto seguirá sucediéndonos, eh, es imposible de describir solo con una pelota de fútbol, ¿no? Eh, entonces, viste que alguna vez, creo que fue, sí, Santi Segurola, gran periodista español. Santi debe tener unos menos de 70 años, debe tener Santiago Segurola. Creo que el mejor periodista de habla hispana que escribió durante largas décadas. Eh, y Santi Segurola decía algo así como que, claro, él estaba con Messi ya, Messi, el vínculo del fútbol español es mucho más intenso con Messi que con Maradona. Y entonces él dijo algo así como que Messi es Maradona, pero todos los días, ¿no? Eh, Porque estaba, claro, diciendo que todos los fines de semana hace cosas increíbles. Eh, y con el Diego, primero porque había menos fútbol. Eh, y segundo, claro, tenía menos visibilidad, si se quiere, el Napoli que Barcelona. Eh, Después los compañeros de Diego no eran los compañeros que tuvo Leo. Eh, por todas diferentes razones, supongamos que le doy parte de razón de eso, que parte, no todo, porque después uno lo recuerda el Diego en el Napoli, epa, y qué sé yo, pero bueno, supongamos que le quiero dar parte de razón a esto que decía Santi Segurola. Y allá voy a este inicio. Pasa que es imposible
A ver, primero es imposible ser Maradona todos los días porque hubiésemos vivido menos que los 60 años que vivió Diego. Cualquier otro mortal se extingue antes. No hay posibilidad. Y segundo, ¿cómo medimos ahí ser Maradona todos los días? Y estoy hablando porque, por ejemplo, no sé, el Napoli. ¿Qué hazaña me voy a recordar más? Aquel gol que le hace a la Juventus de tiro libre, aquel gol que hace de mitad de cancha, aquel que eluda no sé cuántos, no sé, aquel de cabeza que saca y de cabeza se la hace desde afuera del área de cabeza. No sé, ¿cuál de los tantas hazañas de Diego voy a recordar más? ¿El Scudetto el primero, el segundo con el Napoli? No sé cuál. Y yo te digo la verdad, a mí se me viene, cuando hablo de Maradona-Napoli, se me viene el partido aquel que jugó en el Barro, cuando todavía no tenía la chapa, porque el Napoli era un equipo que él era primeros meses y no había todavía resultados muy evidentes allí de mejoras, y entonces él no le importó y se llevó a todos sus compañeros a jugar al Barro en una cancha inexistente, Barro digo porque aparte llovió, y el club le dijo que no podía hacer eso, y él fue a jugar allí porque se lo pidió un pibe que estaba con una gravísima enfermedad, creo que era espinal, era un pibe que no tenía movilidad, me parece, y bueno, y él se llevó a todos sus compañeros a jugar ese partido. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos Maradona todos los días? Porque para mí un día de Maradona fue ese. Ok, pero no lo vas a comparar con el gol de tiro libre a la Juventus, y qué sé yo, es Maradona. Yo creo que sí lo comparo. Porque el recuerdo es inevitable, y juro por Dios que no esfuerzo nada. Yo cuando vinculo Maradona a Napoli me viene esa escena a mí, y la escena posterior del pibe como 10 años después, o 20, no sé cuántos años después, llorando de emoción, diciéndole, fuiste mi viejo, en ese momento vos fuiste mi padre. Entonces ahí es donde yo te digo que las comparaciones son ridículas, por un lado, y después, ¿qué debe ser Maradona todos los días, no? Sí, no cabe una vida en esos, ¿cuántos fueron? 60 años yo cumplí. Sí. No caben 3 vidas en esos 60 años. Sí. Es sobrehumano en todos los sentidos de la palabra. Pero también es eso, ¿cómo uno puede ser justo con los otros? Por ejemplo, en este caso, 99 miembros de esta lista, cuando estamos comparando seres humanos con el Diego, que es una figura de tintes mitológicos. Y no mítico como cuando uno lee sobre las figuras del deporte de, no sé, la década del 20 o la década del 30 del año pasado, donde no tiene registro fílmico y todo son anécdotas apócrifas y se empieza a exagerar y es el quién le contó a quién, pero nada está chequeado y nada está comprobado. Y por ahí uno agarra un recorte. Pero eso lo hace mucho más divertido, ¿eh? No, más vale, estoy de acuerdo. Este ranking hablamos. Lo hacemos para eso. Pero hablamos, Maradona. De Maradona es Andrade eso. Y nos encanta, o sea. Claro, pero Maradona es eso, pero con un grado de tangibilidad que no debería ser así. Una figura tan exagerada no debería ser comprobable todo eso. Y sin embargo, esa figura existe en el fútbol. ¿Cómo puedo ser justo con los otros 99 miembros de esta lista? Cuando encima la persona, tal vez el más humano de todos ellos, termina siendo tal vez también esta figura mítica. Sí, es como que, qué sé yo, viste cuando comparan con Muhammad Ali otros boxeadores, ¿no? Bueno, hay un juego parecido en esto, porque Muhammad Ali excedió por completo el boxeo. Sí. Y entonces, si se lo cita como el más grande boxeador de todos los tiempos, no se está hablando solo de boxeo. Y no sé, no hay ningún modo digo, la vida es injusta, todo es injusto y todo es arbitrario. Y somos sujetos, que opinamos de sujetos, es decir, todo es subjetivo también. Entonces, hay algo ahí que no seríamos
honestos si omitimos todo esto de que nos produjo el Diego, porque si no estaríamos remitiendo el fútbol a 11 contra 11 y una pelota. Bueno, ¿por qué el fútbol es el fenómeno que es? Porque es mucho más que 11 contra 11 y una pelota. Es mucho más que eso. Bueno, todo eso, mucho más que eso, lo representa Diego como ningún otro. Entonces yo no sé si nos limitáramos a los 11 contra 11, ¿no? Y posiblemente, qué sé yo, Messi posiblemente en la cantidad de títulos, goles, jugadas, permanencia, pues la permanencia de Messi es insólita, y no hay modo de permanecer como él permanece 20 años ahí casi en el podio del fútbol mundial. Es impresionante eso de reciclarse, cada X años se recicla Messi. Cuando decís que ya se le termina la era, el tipo te reaparece y te inventa cosas. Hasta inventó en Estados Unidos eludir a un tipo que está caído en el piso, ¿no? Hay cosas insólitas de Messi, extraordinarias, pero claro, Messi no tiene esa dimensión gigante de Diego, en términos que de esto otro que yo explicaba, que es el fútbol, que el fútbol no es solo 11 contra 11 y una pelota, es mucho más que eso, y entonces todo eso, mucho más, para mí, ahí no hay ninguna duda, lo representa como nadie, lejos, encabezando cualquier ranking, cualquier estadística, lo representa Diego. Ahí sí que los demás son de palo, como decía el negro Obdulio Varela. Después, en la cancha, con la pelota, y sí, podemos discutir si posiblemente Messi fue más, o si Pelé, como dice Menotti, si Pelé fue más que los dos. Ahí es cuestión ya un poco de qué establece cada uno. Y después está lo otro que te dice Fernando, ¿por qué, Signorini? ¿Por qué tengo que elegir entre papá o mamá? Qué sé yo, déjame disfrutar a los dos. En lugar de establecer, yo entiendo el juego comparativo, lo entiendo porque, claro, soy periodista y todos nos tentamos en cualquier charla de café, no hay ni que ser periodista para tentarse a comparar, che, ¿quién cabeceaba mejor? Nosotros acá. Claro, ¿quién cabeceaba mejor? Y ojo, pero mira, ¿quién miraba más la cancha? ¿Quién hacía jugar mejor a sus compañeros? Bueno, todos los rankings que te puede permitir una pelota. Y sí, ahí podemos seguramente discutir, en algunas estadísticas o áreas ganará Messi, en otras gana el Diego, en otras gana Pelé, qué sé yo. A su vez Diego decía que era Rivellino, para él, que era el crack por excelencia, para Diego era Rivellino. Qué sé yo, no sé, ¿entendés? Ahí hay algo, lo que me parece igual aún así impresionante es que esto de que Messi y Maradona no solo son argentinos, sino que fueron muy cercanos, tan cercanos, ¿no? Entonces somos testigos de una era extraordinaria, pero por lo menos como argentinos, porque posiblemente, claro, si recorremos los grandes caracteres, bueno, hay otros que, entonces el francés, el alemán, pero claro, nosotros argentinos tuvimos a dos el mundo entero los coloca a los dos casi entre los tres mejores del mundo. Entonces, que esos dos sean argentinos y que sean tan cercanos uno de otro, es un privilegio, es absolutamente, es un lujazo que nos damos. Te cuento una anécdota un poco tonta. Vale. Mi primer semana, yo hace poco me mudé a España, me vine a ir a España, y la primera semana creo unos padres del jardín de mi hija me quisieron picantear y me dicen, bueno, pero vos ¿a quién preferís? ¿A Maradona o Messi? Yo lo que les dije fue, elijan ustedes, yo los tengo a los dos. Claro. Para mí claro. Es eso, claro, tener la ventaja de poder disfrutarlos a ambos. Sí, porque después cuando yo digo que Diego representa todo eso otro, mejor que nadie, que nos produce el fútbol, y claro, entonces me arriesgo a que me digan, che, pero Diego fue un desastre en muchas cosas. Entonces, porque estoy sacando esta charla o el análisis de la mera pelota. Entonces, sí, te arriesgas a todo eso otro. Y sí, pero sí. Para la hiperracionalidad estoy toda la semana sentado delante de una planilla de Excel laburando. La idea del fútbol también es descargar un poco, si no, a ver, tenemos una visión aunque sea un poco... El cuadro, le voy a sacar un print a la pantalla porque tiene un cuadro de Diego en el medio del living. Si no le damos, a ver, si no podemos tener... Disculpen que no inicié la charla así, llegué tan apurado que no supe contextualizar.
Podemos seguir hablando. Digo, ¿de qué me sirve el fútbol si no puedo ser un poco irracional y no un poco romántico? Y nadie representa mejor eso que Maradona, más allá de que si vos agarrás parte por parte, tal vez sí, Pelé fue mejor jugador, porque si vos agarrás, lo divisa al jugador en un montón de distintas habilidades o distintos talentos, y en promedio tal vez fue más jugador, fue más completo. Pero, de vuelta, no se trata de ser racional. Bueno, estamos hablando de Diego jugador y vos, Ezequiel, me acuerdo porque estuve leyendo un poco de tu biografía como periodista y vos en el 78 ya estabas trabajando de periodista y contanos un poco cómo fue para vos como periodista deportivo y todo eso, que el Diego se queda fuera del Mundial 78. Como era un Diego que todavía ni siquiera había jugado Japón 79 y con argentinos el ruido que produce la hazaña, el ruido que producía esa hazaña no tenía la intensidad que si esa hazaña comenzaba con Boca o con River. Claro. Entonces, aparte también el tema de que el debate, la posibilidad de la polémica, el debate, estaba acotado, estábamos en dictadura, y no te digo que estaba prohibido cuestionar a Menotti, porque una vez circuló una circular, disculpen que redundo así, pero en alguna radio que no se podía criticar a la selección argentina en el Mundial, ¿no? Pero la verdad que no fue así, porque en alguna radio estatal sí pudo haber estado claramente, lo vi yo el comunicado, pero nadie de la propia radio no le daban bola y nada, y los demás periodistas ni nos enteramos que estaba eso. O sea que eso no. Pero sí había una especie de que si no acompañas el Mundial no sos argentino. Si no sos argentino, ¿qué sos? Sos anti-argentino. Si sos anti-argentino, ¿qué pasa? Y sos sospechoso, y si sos sospechoso que sos, te podemos desaparecer, O sea, era una Argentina con un debate más apocado. Como que el disenso, aun cuando fuera futbolístico, estaba mal. Todos teníamos que ser argentinos. Y obviamente que eran todos argentinos, teníamos que estar todos con la dictadura. Eso es lo que te querían decir. Porque claro. Argentino, ¿quién me vas a descubrir que soy argentino? Obvio que soy argentino, sí. Pero lo que vos me estabas queriendo decir era que yo tenía que estar con la dictadura. Entonces a lo que voy con esto que no recuerdo la intensidad que podría haber tenido a ojos de hoy esa decisión de Menotti. Y claro, o sea, la decisión fue tomada en marzo, si no me equivoco. O sea, 3 meses antes del Mundial. Claro, sí. 3 meses antes del Mundial. Con el Mundial ya inminente, entonces la posibilidad del debate era mínima. Ahí Diego era un Diego mucho más pibe y menos explosivo. El Diego explosivo posterior hubiese hecho un bardo seguro. Y eso bíblicas. Claro, eso hubiese alimentado seguramente algo, pero bueno, era un Diego distinto, más pibe, que además respetaba enormidad a Menotti, lo respetaba muchísimo a Menotti, y bueno, y después es que Argentina sale campeona. Si Argentina no hubiese salido campeona, y el debate aún hoy seguiría intenso posiblemente, porque así es el fútbol, nunca termina una polémica, pero como Argentina ganó, entonces es como que no le tenés que dar la razón a Menotti. Claro, el que gana tiene razón, obvio. El que gana tiene razón, y porque aparte ese equipo con todos sus altibajos nos representó. Jugó una final de dimensiones extraordinarias. Arriesgó, peleó, combatió hasta el último minuto, se sobrepuso. Yo creo que nos representó esa selección, aún con el dolor que significa el análisis de entender que era el momento más oscuro de este país, ¿no? Con la contradicción que produce esto. Entonces, la previa fue corta y después vino el título. Entonces, la verdad, no hubo explosiones de debates, no hubo posibilidad de decir se equivocó Menotti, porque no hubo chance de decirlo, se equivocó Menotti. Y a su idea de lo que quería Menotti para ese equipo, le salió bien, o sea, su número
10, había muchos números 10 en ese equipo. Y Valencia era, ¿no? Y sí, Valencia, pero después, qué sé yo, ¿qué hacías con el Beto Alonso que entró y se lesionó? Porque si había un 10 en aquel momento en el fútbol argentino era el Beto Alonso. Era Más un que 10. Bocini, Ezequiel. Y yo no sé si lo de River lo dimensiona más. El zurdo lo dimensiona más, el zurdo. Bocini era un juego más corto siempre. Y esa cosa de la elegancia del tipo que te coloca una pelota de área a área, más o menos, en el pechito de tu compañero. Esa fineza que tenía el Beto Alonso con la zurda y lo colocaba al Beto en un escalón y supuestamente como que más de toda la cancha. Bien. Eh, Nosotros somos más pro Bocini que Alonso en la discusión de esos dos, pero en ese momento histórico. Sí, ojo, mi gusto personal, a mí Bocini, porque yo no puedo analizar el fútbol solo con la pelota, Claro. y Bocini representa otras cosas también. Pero en definitiva, el 10 que termina siendo es Kempes, Sí. ese equipo. Y vos fíjate que ese equipo, siendo lo que significa Menotti para la identidad del fútbol argentino, supuestamente... Era súper utilitario. Es súper utilitario y muy europeo. Era un equipo de una dinámica europea. No paraba de correr ese equipo. Era de una dinámica europea y muchas veces dividía la pelota el equipo en esa necesidad de fricción, choque, de ida y vuelta. A veces dividía mucho más fácil de lo que uno imagina un equipo de Menotti a la pelota. Entonces, posiblemente para ese fútbol y esa fuerza, esa potencia de Kempes, y terminó siendo muy, muy positiva para lo que Menotti quiso meter. Recordemos que nosotros veníamos del 74, primero, 70 ni siquiera clasificamos para el Mundial. Perdemos con Perú, Cachoca. Sí, y estuve en ese partido. y 74, me llevo muy viejo. Y 74, Argentina queda eliminada con Holanda con una goleada, pero una goleada de esas que daban vergüenza, de que no cruzabas mitad de cancha, de que no hacías 3 pases seguidos, y que Perfumo, me acuerdo que me decía que su único respiro, y le decía al arquero, que era Carnevale, si no me equivoco, sí. le decía que demorara la salida, porque antes de que la vuelvan a agarrar. Entonces, no, tomate tu tiempo para salir, pero estamos poniendo 2-0. Le decía, no, tomate tu tiempo, si la vuelven a agarrar ellos. Ese fue el nivel de lo que... Entonces, jugar contra esa dinámica, contra esa excelencia, parecían marcianos. ¿Cómo igualás a eso? Bueno, en el 74 años después, no solo lo igualó, sino que le ganó. Es que sumada a la técnica propia del argentino, toda esa disciplina táctica y ese entrenamiento físico se ve reflejada. Yo vi varios partidos enteros del Mundial 78 y Argentina estaba al mismo nivel que Holanda desde el punto de vista físico. Una pregunta, Ezequiel, yo te voy a bombardear de preguntas porque la verdad que te tengo que aprovechar. Esto, más que para la audiencia, creo que es para nosotros dos que te aprovechamos un montón. ¿Qué fue el Diego de Argentinos, el surgir del Diego para el hincha de fútbol en esa época? ¿Verlo al Diego debutar o explotar en un equipo chico encima y el significado que tuvo para el hincha de fútbol que lo vio surgir? Sí, primero esa diferenciación que hiciste, que por ahí me explotan para ustedes más que para... No, porque yo siempre creo que si no te interesa a vos, nunca vas a hacer lograr interesar a los demás. Pero como aparte nosotros no somos marcianos, si algo a mí me interesa, el paso siguiente es que esto que a mí me interesa logre que le interese a los demás. Yo te juro, cuando escribo algo, si yo no me emociono, no me enojo, no me pasa algo con el texto, chau, lo tiro a la basura. Arranco con otra nota. Porque yo necesito que me provoque a mí y porque yo no me considero un marciano. Entonces digo, che, si esto me pasó a mí, esto le puede pasar a otros. Bueno, ahora a lograr que le pase a otros, a escribirlo de una manera, armarlo, contarlo, de una manera que esto que me provocó a mí vaya para otros. Dicho eso... qué sé yo, es difícil el análisis porque esa época es difícil de analizar porque era todo tan cruzado con la dictadura que
que entonces está, digo, no sé, analizás la etapa esa y decís el 78, estuvieron los milicos. Sí, pero el fútbol está mucho antes que los milicos. Y el fútbol no es de los milicos, no es de Videla el fútbol. El fútbol queda. El fútbol queda y es nuestro el fútbol, justamente es de nosotros, de la gente el fútbol. Entonces, ¿qué se lo voy a dejar a Videla? No, no se lo voy a dejar a Videla. Entonces, todo eso que producía el Diego era en esa Argentina de ese contexto, en la que yo antes decía que debatir, emocionarse, o que yo, era todo un registro más bajo. Había un registro más bajo. Porque, ¿qué te produce, por lo menos a mí, qué te despierta más curiosidad? La contradicción en general es lo que más... ¿no? Bueno, y no podía haber contradicciones en esa época de la Argentina. Todos teníamos que ser argentinos, todos teníamos que estar de acuerdo con la dictadura, y los que no desaparecían y ni siquiera nos enterábamos que desaparecían, porque en el diario no hablaban de ti. Y entonces era... verlo con ojos de hoy es muy distinto. Y aparte, bueno, no había, obviamente no estaban las redes, no había nada. La televisión, como siempre, era mucho menor, 4 o 5 canales. Y imagínense, si Boca River consumen hoy el 80%, imagínense cuando no teníamos ni siquiera esos canales de cable, esos canales deportivos. Entonces no era esto que te digo, era como una cosa más romántica. Y aparte estaba la seguridad o la convicción de que, nosotros somos el país del fútbol. Ok, no habíamos ganado ningún mundial, nunca, pero no importa. Nadie juega mejor al fútbol que los argentinos. Entonces, decir que había algo superior a esa sensación de que somos los argentinos, pero Maradona es otra cosa. No, el Diego es argentino. O sea, estaba primero esa argentinidad futbolera de pretendernos los únicos que podíamos jugar al fútbol de esa manera que Diego Armando Maradona. O sea, es como que la dimensión de que Diego Armando Maradona, aún en ese país que presume de ser el más futbolero del mundo, el que mejor juega al fútbol, el que etcétera, 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 aún así, se demoró en tomar la dimensión de que Diego Armando Maradona era más que todo eso. Significaba algo más que todo eso. Claro, porque la presencia de, no sé, el Charro Moreno en su momento, la Bruna o otros jugadores que eran como más icónicos en su momento, Sívori, Di Stefano, todos esos jugadores también hacían como pensar, bueno, es uno más de la gran línea de cracks, ¿no? Y uno más que estaba en Argentinos Juniors todavía. Queremos verlo en otro equipo. Ok. ¿No? Hay que verlo con otra camiseta. Porque con Argentinos todos podemos ser cracks, ¿viste? Como ese lugar común. Entonces es como que todavía tenemos que verlo al pibe. Entonces estaba a la galería que vos me citaste recién de mitos, héroes, cracks extraordinarios. Y aparte, viste eso de cómo vas a pisarla. ¿Quién te crees que sos, nene? ¿No? Claro. Para respetar la historia, ¿no? Bueno, eso es muy del argentino también, ¿no? Ezequiel, sí, Pipo Brochito diciendo, dirigir en Argentina es mucho más difícil que dirigir en Inglaterra. En este momento histórico, cuando la evidencia es muy clara, me imagino en esa época lo que era, ¿no? Porque la nuestra era la nuestra. Y encima, qué sé yo, esa gira que hizo el San Lorenzo del año 46, creo que fue, que va a España y que le gana con resultado de tenis, o sea, 6-1, creo, después 6-4, claro, a la selección española y a Barcelona también, o sea, que logra resultados. Y entonces los españoles decían, pero este no es el mejor equipo en Argentina. Mirá que en Argentina está justo uno que llaman La Máquina. Sí, estaba de la mata en Independiente con Erico, que también ganaba todos los campeonatos. Esa delantera mítica, ¿cómo era? Checonato, Sastre, Grillo, Cruz, de la Mata, era una delantera extraordinaria, pero que no ganaba títulos, que arrasaban las primeras ruedas, después se caía. Había unos cracks, todo el mundo te dicen que en general los años 50 fueron como que los más, entre 40 y 50, esas 2 décadas fueron las más ricas de nuestro fútbol, pero claro, decíselo a los pibes hoy. A ver, ¿cuántos mundiales ganamos ahí? Bueno, es que no deben ni saber que hubo una guerra, capaz. Bueno, ese es otro punto.
o sea, que la Conmebol se forma mucho antes que cualquiera de las otras confederaciones. La Copa Libertadores es previa a todas las otras copas europeas. O sea, mientras ellos se peleaban mataban gente y se peleaban por la patria, la bandera, lo que fuere. Y bueno, acá jugábamos al fútbol. Bueno, justamente algo de lo que nos gustaba, teníamos mucha ganas de hablar con vos, es cómo, bueno, en el eurocentrismo lógico del día de hoy, porque bueno, por una cuestión de recursos, el fútbol europeo, bueno, está por encima de lo que puede ofrecer en general el fútbol sudamericano, eh, es fácil olvidar que Maradona, por ejemplo, llega al Mundial 82 ya establecido como una de las grandes figuras a nivel internacional, era así reconocido por medios de todo el mundo, no es que era algo solamente del sentir argentino y bueno, nosotros somos mejores que todos. Ya era considerado hacía bastantes años como una figura de primer nivel a nivel internacional. Y generalmente se deja de lado mucho esa etapa solamente para concentrarse en lo que fue, bueno, primero el Barcelona, pero más que nada el Napoli. Sí, yo creo que el debate que hubo aquí, porque recordemos que vinieron equipos europeos para llevárselo a Diego, y que, dictadura mediante, Maradona no se vende, Maradona no se va, patrimonio nacional era, ¿no? Entonces había algo ahí que, y con Argentina ya campeona mundial de 78, el Japón, el año siguiente, nos permite ver a Diego ya con otra camiseta, claramente, que era, y nada menos que la de la selección, con ese equipo que era glorioso, porque era toque, jugaba lindo, y bueno, y es imposible no recordar que nos despertábamos a las 4 de la mañana para ver a una selección argentina jugando en Japón, una selección sub-20. No eran los tiempos de Peckerman, que después esas selecciones sub-20 ganaban mundial tras mundial y era como que no había tanta, eran nuevas las copas mundiales juveniles. Entonces no había tanta, y bueno, y sin embargo, ahí estaba, Diego ya convocaba eso, y después entonces que eres patrimonio nacional, che, ¿qué pasa con un juego es patrimonio nacional? Entonces, medio como que copian lo de Brasil con Pelé y la dictadura de los Medici en Brasil, ¿no? También que se había hecho eso sí, de pero cuidarlo Pelé, como patrimonio. claro, pero Pelé ya era Pelé. Claro, Diego todavía no era Maradona, ¿no? era el Pelusa. Era el Pelusa, che, este pibe es un fenómeno, pero vamos a verlo. No, Pelé ya era Pelé cuando surge todo este debate de que Pelé no se podía ir afuera. Entonces, todo esto fue generando un ruido alrededor de Diego y ya comenzaba Diego a avisar de quién terminaría siendo, esa personalidad que terminó siendo, porque ya tenía gestos de crack, gestos de tipo dentro y fuera de la cancha, de que sí, esto es distinto a todo. Porque tenía respuestas, porque era un atrevido, en ese atrevimiento era arrogante, y no le molestaba ser arrogante. Entonces incomodaba mucho porque era, que yo, che, un pibe debería ser un poquito más calladito, más y Diego molestaba, incomodaba, y Diego empezaba a opinar de cosas, y todo el tiempo hablando de Fiorito. Y como que nadie sabía que existía Fiorito, más o menos. Diego le dio certificado de existencia a Fiorito, y claro, y Fiorito te podía recordar una parte que, como cuando fue, cuando decían el aluvión zoológico en el 45, descubrimos argentinos que creíamos que no existían. Bueno, más o menos, che, ¿qué es Fiorito? No, está a media hora de tu casa, y así viven en Fiorito. Y así vive Diego. Y como Diego lo vivía reivindicando, recordando todo el tiempo eso, porque eso era muy impresionante. Entonces, era extraordinario eso, era extraordinario para mí, porque aparte, esto que te digo antes, recordar que estábamos en dictadura, hay que tomar una dimensión para eso. Me acuerdo que hubo un gran debate, que lo viví de cerca, porque lo entrevisté a Próspero Consoli,
que era el presidente de Argentinos Juniors, que era un cabo sastre del ejército, retirado. Y en Argentinos Juniors ponía mucha plata el coronel Suárez Mason, Claro. que fue uno de los principales represores de la dictadura. Pero claro, el presidente era un cabo sastre. Suárez Mason no tenía cargo importante elevado. Era como un mecenas que después tuvo un cargo que no me acuerdo cuál era, pero el que mandaba era Consoli. Entonces, como la Marina y el Ejército siempre se peleaban, estaban celosos unos de otros. Bueno, en la dictadura, el representante de la dictadura en todo el deporte argentino se llamaba Lacoste, y que era un marino, era de la Marina. Entonces, siempre criticaba a los del Ejército. Entonces, Lacoste dijo textual, off the record, no lo dijo al breo, dijo, Argentinos Juniors debe ser el único lugar del mundo en el que un cabo sastre tiene más poder que un coronel, dice, ¿no? Y lo quería decir para joder al ejército, lo decía esto. Claro. ¿Y por qué era esto? Porque pedía que lo sancionaran a Maradona. Lacoste quería que lo callaran a Maradona. Maradona ya comenzaba a hablar. Y Maradona dice, ¿por qué no me puedo ir a jugar al extranjero? Porque ¿qué me puede prohibir a mí si yo me quiero ir a jugar afuera? Cuando el Sheffield se lo quiere llevar, justamente pasa eso. ¿Sí? Entonces ahí hubo todo, ¿entendés? Pero decir eso en ese momento era imposible. ¿No? ¿Cómo iba a desafiar? Pues ese tipo estaba desafiando a la autoridad nacional, que era la dictadura, que te desaparecía, te torturaba, te tiraba al río. Y el Diego era intocable. Entonces Lacoste le pedía a Consoli que lo disciplinara a Diego, que lo callara. Y Diego, buena suerte con eso. Claro, buena suerte con eso, sí. Exactamente, andá a callarlo a Diego. Consoli dice que era imposible. Recordemos que tenía 21 años el Diego en ese momento. Claro, encima era un Diego de 21 años. Diego de 21 años, por eso es como muy difícil de verlo con ojos de hoy, pero era lo que sucedía. Claro, y ese Diego que fue goleador 4 campeonatos seguidos, que es algo imprecedente y no pasó nunca más acá en el fútbol argentino, sin jugar de delantero aparte, porque el contexto es que estamos hablando de grandes glorias del fútbol argentino jugando en ese momento en la liga local, delanteros como Luque, por ejemplo, Bertoni, y el Diego marcaba esa diferencia hasta goleadora, que después en otras etapas de su carrera, por lo menos cuando estuvo el gran tridente mágico en Napoli, con un rol más de enganche y asistidor, en ese momento también era goleador, hacía todo en ese Argentinos Juniors, y después en Boca brilla, el único torneo que ganó acá en Argentina, que fue el torneo ese que deja gateando al Pato Filiol, nada más y nada menos, con Brindisi, y bueno, nada, con el técnico ahí era Silvio Marzolini, sí, Marzolini, que está en este ranking, está Marzolini acá, respetamos los rangos, y nada, yo lo que te quiero seguir preguntando, quizás nosotros con David somos los dos nacidos en democracia y criados en democracia, por suerte, esperemos que siga siendo así, y preguntarte quizás todo el efecto que tuvo en el pueblo después de la guerra de Malvinas, el partido del 86, que bueno, con Andrés hablamos de Pelé, porque él escribió de Pelé, pero también escribió del partido ese, y te queríamos preguntar un poco vos las sensaciones después de haber vivido la guerra, después de haber vivido la dictadura, lo que fue ese partido para... no eras un argentino más, porque claramente te dedicabas al periodismo, pero ¿qué sentiste vos? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Qué viste en el pueblo? Y tu capacidad de narrarnos un poco eso a nosotros y la mayoría de la gente que escucha esto, que es más bien tampoco lo vivió. Sí, a ver, si el registro tiene que tener inevitablemente algo de personal, vos pensás que mi primer mundial como periodista ya es el 78, yo tenía 19 años. Y bueno, mundial en dictadura, pero las dictaduras eran normales en los años 70. Acá había democracia 3 años, dictadura 5. Democracia, dictadura otros 5. Dictadura en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú, en toda Paraguay, en toda la región había dictadura. Con lo cual decir dictadura hoy suena de una manera, qué tremendo. Antes no. Era una desgraciada normalidad decir dictadura en aquello. Es más, no podías decir dictadura. Se le llamaba proceso de reorganización. Le decíamos el proceso, el gobierno se decía. No se le decía dictadura. A Videla jamás nadie podía decirle dictador. El presidente de la nación era Videla.
Era así como te lo digo. Entonces, bueno, 78, Argentina campeona en ese contexto. Entonces a mí me dejó esa sensación rara, no tenía formación política, esto que te digo que una dictadura no era una anomalía, pero sí me daba cuenta que era algo extraño todo eso. Ser campeón del mundo, amamos el fútbol, pero está empezando a pasar esto, empezando a pasar para mí, obviamente que pasaba desde antes, el golpe fue en el 76, pero ya en el 78 entré en la agencia Noticias Argentinas y ahí comencé a tomar mayor dimensión de lo que significaba la represión de la dictadura. Me voy al 82 a España y me acuerdo que escribo en el avión un texto en una Olivetti verde, letra 80, que hacía ruido y me puteaban los del avión, claro, de noche, y vos taca, 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 taca. Y yo lo que necesitaba escribir como catarsis era, mi país está en guerra y yo estoy viajando a cubrir un mundial de fútbol. No tiene Hay sentido. algo, o no hay una guerra, o no voy a dónde voy, porque no, me parecía raro en lo que te dicen que significa un país en guerra, que a su vez ese país vaya a jugar una Copa Mundial de Fútbol. A lo que te quiero decir con esto es que fue una guerra inventada, la verdad, más obviamente la causa súper legítima, pero la guerra fue inventada por la dictadura para permanecer en el poder, porque ya la dictadura comenzaba a tener grietas y entonces, ¿qué necesitaban para estar más tiempo? Inventar una guerra y entonces, claro, todos, otra vez teníamos que ser todos argentinos y argentinos era apoyar a la dictadura. Si no estabas con las Malvinas, quería decir que no eras argentino. Entonces, y no eras argentino, no apoyabas a la dictadura. Era todo un juego de miércoles y el Mundial se juega en esa situación. Entonces la selección jugó un Mundial raro, porque esa selección para mí era mejor la del 82 que la del 78. Pero no jugó bien apenas un partido. Pero fue un Mundial raro ese, porque no lograron... Menotti ahí no logró hacer un equipo algo más compacto entre los viejos y los nuevos. Quedó como una diferencia ahí clara, y los viejos ya tenían la panza llena y la cabeza en otro lugar porque sabían ellos más que nosotros inclusive. Claro, cuando vos te ibas a España, yo lo primero que hice fue llamar a Buenos Aires y decir, recordemos, no había internet, no había nada de todo eso. Llamo, Argentina está perdiendo la guerra, no está ganando la guerra. Es más, se viene la rendición, porque esto lo vendía la televisión española y era lo que te decían. Me acuerdo que esto era días antes del Mundial. Entonces, no, acá dice que estamos ganando. No, bro, estamos perdiendo. Acá dice Argentina pierde, Argentina se está a punto. O sea, bueno, era como si viviéramos en mundos opuestos, más o menos. Tal el grado de desinformación interno que había aquí, en Argentina. Y bueno, entonces ese Mundial fue rarísimo, porque en el 78 teníamos la excusa de decir, no teníamos todavía la información sobre la dimensión del horror. ¿Cómo ibas a pensar en el 78 que a solo 7 cuadras del Monumental le metían picana a la gente, torturaban embarazadas, se quedaban con los niños, metían a militantes en los aviones y los tiraban al Río de la Plata? ¿Cómo si esto a 700 metros estamos gritando goles? No puede ser, no pueden convivir. Sí, convivieron ambas cosas. En el 82 ya teníamos más información. Había más información. Entonces, la contradicción estaba más expuesta. Era más evidente la contradicción. Y yo creo que la cabeza de los jugadores estaba más complicada. Para pensar, ¿qué estamos jugando? ¿Y qué pasa si perdemos y ganamos? No era solo la presión futbolística. No, ganamos. Pero ganamos que tenemos que ganar nosotros, y si ganamos en la cancha, ¿quiere decir que ganamos la guerra? Porque era tal la confusión. Claro. Era tal la confusión. Qué sé yo, me acuerdo que quién era el goleador en ese momento. Los relatos del Gordo Muñoz diciendo que no me acuerdo qué delantero disparaba tan fuerte que eran Exocet lo que disparaba. Y Exocet eran los cohetes que usaba la dictadura en la guerra, sí. ¿No? Entonces vos fíjate, un pelotazo era un Exocet. No, era una locura, la verdad que era una locura. Entonces ese Mundial fue muy loco, muy, muy raro. Si vos me pedís una imagen de aquel Mundial, yo me acuerdo que fila para entrar a la concentración argentina, un día de los que había permiso para el periodismo, y me acuerdo que italiano, me hice amigo de un par de extranjeros y me decían, esta selección es buenísima para hablar, porque ustedes tienen jugadores de sinistra, me decía el italiano, y de destra.
Entonces, ¿qué era? El jugador de Sinistra, que era un jugador de izquierda, era Valdano. Claro. Y el de Destra, que me decía, era Patricio Hernández, ¿no? Ah, mirá. Entonces Patricio jugaba en Italia, entonces ellos tenían un discurso más de derecha, Patricio Hernández. Lo mismo Ardiles. Ardiles siempre me decía, él mismo me decía, Ezequiel, yo era de los primeros que decía, los argentinos somos derechos y humanos, como quería la dictadura. Y cuando se fue a jugar a Inglaterra, se dio cuenta que era tal la barbaridad, tal la desinformación, que lo primero que hizo fue afiliarse a Amnistía Internacional, que era justamente el organismo que más denunciaba la dictadura. Entonces eran jugadores que tenían Entonces yo creo que en el 82 se complicaron los jugadores en la cabeza porque estaba todo complicado. Y en el 86, que disculpame toda la introducción que te hice. No, me encantó, aparte porque el Mundial 82 con David es uno de nuestros favoritos por los what if del gran equipo de Brasil, lo que pasó en la tragedia de Sarrá y todo lo del Mundial de Argentina. Obviamente siempre es un Mundial recurrente. Creo que en ningún lugar de la historia se habló tanto del Mundial 82 como en este podcast, porque hablamos de Falcao, de Sócrates, de Zico y de Tardelli y de, no sé, Chirea y Baresi. Así que no te preocupes que estás en un lugar seguro para hablar de esas cosas. Bien. Pero, y en el 86 estaba acreditado ya como jefe de deportes de la agencia DIN, que también había ido a España como jefe de deportes de DIN, una agencia de noticias argentina, y hicimos una huelga, como si yo te dijera un mes antes del Mundial, en el trabajo, y me acuerdo que la agencia me dice, si haces huelga no vas al Mundial. Y obviamente que hice huelga, y obviamente que fui al Mundial. Pero claro, fui sin un mango, fui como una cosa de mochilero más o menos, porque aparte me tenía que tomar licencia sin goce en el laburo, porque me tenía que ir a la mierda del laburo, pero no es que cobraba de mi trabajo principal que era DIN, no, tenía que pagarme todo México y pagarme, yo ya era padre, tenía un hijo ya, tenía que pagarme además la estadía en México. Me acuerdo, mira, el ejemplo más claro fue que ya no tenía hotel barato al que ir y estaba con Juancito Presta, un colega al que quiero mucho, que estaba en algo parecido a lo mío en cuanto a los mangos, y nos mandan a un hotel X, vamos llegando al hotel, y el hotel era en la zona del terremoto. Había habido un terremoto unos meses antes en México. Bueno, estaba todo caído, era devastación pura, salvo ese hotel, que estaba de pie. Entonces Juancito me dice, Ezequiel, acá ni en pedo, me dice Juan. Y yo, Juan, si se bancó el terremoto, se banca todo este hotel, boludo, le decía. Me acuerdo que negociamos planta baja. Yo el acuerdo fue planta baja. Bueno, estamos en planta baja. Le decía yo, salimos corriendo rápido. Para que te des una idea de la pobreza que tenía en México 86, y trabajé como un mono, porque me llevé 80.000 kioscos, ya ni sabía para quién salía, para quién hablaba. Entonces, no lo pude disfrutar mucho, porque no paraba de trabajar. Ya escribía desde Playboy hasta El Periodista. El Periodista es una revista progresista, seria, formal, de izquierda, supuestamente, etc. Y también escribía en Playboy. Salía en radio, salía en noticieros de Telefe. En noticieros de Telefe me acuerdo que uno de los conductores, ¿cómo se llamaba? Marchetti. Sí, Marchetti era. Se enoja conmigo al aire porque me pide fiesta, y la verdad que Argentina se había clasificado a segunda rueda, pero el partido había sido un plomo completo contra Bulgaria. Claro, sí, contra Bulgaria, horrible, sí, cagaron a patadas. Un colega, cuyo nombre obviamente no daré, porque esto que digo es una botoneada, se quedó dormido en el pupitre, de lo malo que era el partido, y porque aparte era mediodía, y te pegaba el sol. Los jugadores te hicieron bien en cuidar energía, ya está, 2-0, los jugadores te hicieron brillantes, muy bien hicieron, pero bueno, el partido era un plomo. Bueno, el tipo me pide fiesta, y yo le digo, mirá, lo que yo vi no fue una fiesta, fue un partido, la verdad, discretón. Acá hay fiesta, así que tenés que hacer fiesta. Yo, obviamente que dije lo que yo quise decir, lo que yo vi, y me acuerdo que para humillarme, este conductor dijo, pero ¿en qué cancha estuvo Rodríguez Murr? Dijo, Rodríguez Murr me batió, ¿no? Y creyó que a mí eso me calentaba, la verdad me importaba 3 huevos. Y llego a DIN, me acuerdo, y en DIN tenía carteles gigantes
de mis compañeros que me querían cargar. ¿En qué cancha estuviste, Rodríguez Moore? Me decían todos. Pero bueno, no pude disfrutarlo tanto. El equipo llegó en medio de unas críticas tremendas. Sí. Hasta 2 meses antes se hablaba de si se lo echaban a Bilardo o no lo echaban a Bilardo. Entonces... Alfonsín pedía la renuncia de Bilardo, básicamente. Sí, Alfonsín lo dijo... Alfonsín lo comentó en una reunión de funcionarios y siempre hay más papistas que el Papa y uno creyó que eso era una orden de Alfonsín. Entonces quiso ser muy alcahuete de Alfonsín y inició el operativo salida de Alfonsín hasta que Grondona cortó todo desde Zurich diciéndole al secretario de Deportes, que era un tipo extraordinario, que era Michingo Reilly del rugby, le dijo: Michingo, vos dedicate al rugby, le dijo Grondona. A mí si Grondona me mandaba a decir algo, lo hacía, por las dudas. Claro, entonces, no, bueno, se mantuvo, pero la verdad que la selección jugaba muy mal. Jugaba muy mal. No eran periodistas panqueques. Yo entiendo que los jugadores necesitaban un enemigo externo para ser más fuertes y todo esto. Pero la verdad que no era panqueque. El equipo jugaba mal. Jugaba muy mal. Y en cambio, en el Mundial fue de menor a mayor fue ese equipo. Y Ezequiel, preguntarte, viste que siempre se habla de lo práctico y utilitario que era el equipo de Menotti para su mensaje. El equipo de Bilardo era todo lo contrario al mensaje de Bilardo posterior y al lenguaje que utilizó Bilardo después. Era un equipo que jugaba realmente, el del 86, no hablo ni el del 90, ni el de la Copa América, ni nada de eso, claramente. El 86 era un equipo que jugaba realmente bien al fútbol, no solamente porque tenía al Diego en su ápice de rendimiento y era una cuestión de espectacular, sobre todo el partido con Bélgica, el partido con Inglaterra, pero verlo ese equipo realmente daba gusto y... El lenguaje de Bilardo en perspectiva parece como que era un equipo rocoso, pero era un equipo que contra Alemania se lo patan y lo gana a puro huevo y buen fútbol. Y el partido contra Bélgica para mí es el mejor del Diego en ese mundial, más que el de Inglaterra. Coincido. Y también eso, ¿no? Un equipo que juega realmente bien a la pelota y con intérpretes que realmente eran muy dotados técnicamente también, ¿no? Sí, lo que pasa que no era un equipo vistoso el del 86. Cuando la pelota la tenía Diego, claro, ahí nos entregábamos todos. Pero si no, no era un equipo vistoso el del 86. Lo que sí era para mí, era un equipo de una seguridad extraordinaria, era una roca, ¿no? A mí me hacía acordar en un sentido a esos boxeadores que a Monzón se lo elogiaba mucho porque Monzón ocupaba casi siempre el centro del ring. El tipo dominaba psicológicamente las peleas. Y después si te metía la piña, a otra historia. Y el equipo ese se adueñaba psicológicamente de todos los partidos. Tomaba el centro del ring y no se lo sacabas. Y entonces solo recordamos momentos de nervios, que qué sé yo, un momento con Uruguay, el momento del final con Inglaterra, ese momento del empate pero son momentos, no largos momentos de un equipo sometido, para nada. No, para nada. Para nada. Entonces para mí eso fue lo más notable del equipo. Tal vez sin Diego en ese estado de forma que tenía, ese equipo hubiese tenido problemas graves para inquietar al rival, para sorprender al rival, porque está bien, jugábamos en la altura de México, pero era un equipo lento en general, ese equipo. Sí. Entonces era difícil sorprender. Pero y claro. Aparte, ante la mínima escapada de Diego, el castigo físico era inminente. Recibía, no al nivel de Italia en el 82, que fue el partido que más se lo golpeó a una persona en la historia de los mundiales, pero al Diego se le pegaba mucho. Bueno, eso dimensiona más todavía mucho más lo que era Diego, ¿no? Pero bueno, me parece que ese equipo fue creciendo de un modo extraordinario, justificando plenamente el título. Pero yo creo no recordar en la historia de los mundiales un protagonismo tan imponente de un solo jugador.
porque en México 70 ahí no era solo Pelé. Ni siquiera fue Pelé solo Suecia 58, ni Chile 62 fue solo Garrincha. Eh, y después va recorriendo mundial por mundial. Y el protagonismo que tuvo Diego en México 86, creo que no hay mundial que pueda tener una comparación en ese sentido similar. Fue el jugador del mundial. Pero Nosotros con David habitualmente decimos que el único que se puede comparar con Maradona en el 86 es Mussolini en el 34 y en el 38. como persona preponderante para ganar un mundial. Aceptamos la ironía. Pero sí, no lo hay, no, claramente no lo hay. Era un mago que estaba a su vez en un portento físico. Claro. Entonces, esto que decís vos, le pegaban, pero el tipo se rehacía. Después, sí, no queremos robarte tanto tiempo, quizás. El 90 el Diego estaba disminuido físicamente, claramente, ¿no? Es un Diego después no solo de era un Zapata. Diego disminuido físicamente, sino así como los del 78 en el 82 tenían la panza llena, a los del 90 también algo parecido pudo haberle sucedido. Diego ya había logrado lo que él quería, ser el rey del fútbol mundial, aparte de darle un título mundial a Argentina, obvio, pero él quería quería decir, che, soy Diego Armando Maradona, ¿no? Lo había conseguido con creces. Entonces, el Diego de Italia 90 no solo era 4 años más viejo, sino que era un Diego con una ambición distinta y más Diego en el sentido de esa cosa que tenía también afuera de la cancha, de esos desbordes que tenía. Y era un Diego que además estaba en su casa, Italia. Entonces, era un Diego que ajustarlo a las normas de una concentración de 30 días no era fácil. Y entonces cuando el líder tiene esa evidente situación, Diego seguía siendo un líder en términos de vocales, de gritar, pero ya no era el líder que te conducía con el juego, con la pelota y que mostraba esa forma física única. Ya era un mucho Diego más difícil de ver ese equipo, aparte. bueno, el resto, ¿no? El equipo era espantoso. Bueno, un accidente llegar a esa final. Bilardo lo sabía y entonces Bilardo solo quería, creo que llegar a 0-0 a los 90 para ir a los penales. Era una cosa que te costaba mucho de disfrutar. Vos sabés que yo siempre la verdad que me gusta mucho el fútbol. Y entonces si Argentina quedaba eliminada antes del Mundial, y yo digo, bueno, está bien. No se merecía el equipo eso otro. Si el equipo del cual yo soy hincha juega mal, y la verdad que yo en esas cosas yo he ido a ver a la cancha al equipo que supuestamente es el gran histórico clásico rival del mío, y yo quería que ganara, no al mío. No estoy hablando de que le ganara a mi equipo, pero yo quería que ese equipo, decía, che, este equipo le hace bien al fútbol argentino. A mí me pasa eso. Entonces, el equipo del 90 me costó mucho, me costó un huevo, me parecía que nos podía hacer muy mal futbolísticamente. Me parecía que era una grosera ostentación de solo sirve ganar. Y aparte, bueno, vivíamos estábamos con el menemismo que tenía yo no puedo nunca, como te dije, nunca puedo separar lo que nos va pasando con la pelota, y vivíamos en una Argentina que increíblemente tenía un gobierno que despreciaba mucho a las minorías, a los que no menos tienen, y entonces estaba en el tiempo de meritocracia, de que ostentar está bien, y entonces era un utilitarismo. ¿Qué me vas a discutir si yo gané? Entonces como el fútbol es un mensaje muy poderoso, a mí en ese contexto ese equipo me resultó incómodo. Claro. Bueno, y pasando al Mundial 94, que tanto David como para mí fue el primer Mundial que vivimos conscientes, si bien estábamos vivos en el 90, en el 94 fue el primer gran Mundial que pudimos, no sé si entender, porque éramos chicos para entender todo lo que está en juego, pero definitivamente no disfrutar.
No, claramente. Pero ese equipo, yo tengo los recuerdos clarísimos todavía de lo bien que jugó contra Grecia y de cómo se sobrepuso al partido con Nigeria. Porque nada, yo esos partidos los viví, no los vi grabados, esos partidos ya los vi en vivo y en directo y significaron mucho para mí. El impacto de la pérdida de Diego fue totalmente ineludible. Un equipo que jugaba realmente bien en la pelota ese. Y perder al Diego fue algo terrible, fue catastrófico. De hecho, lo que pasa después es todo producto del impacto psicológico de la derrota física de perder al Diego, ¿no? Sí, la dimensión exacta de lo que era Diego. O sea, me cortaron las piernas, Diego lo dijo en primera persona, pero nos cortaron las piernas y algo más que las piernas. Mirá vos qué son las cosas. Fue mi primer mundial al que no pude ir. Tenía que viajar hasta, te diría que un mes antes estaba todo para que viajara. Bueno, sucedió una situación X que no estuvo buena, de parte siempre de patronal, y no, bueno, no viajé. Y a su vez no haber viajado me permitió tomar la dimensión de lo que significó eso. Porque a veces cuando estás en el lugar, como me pasó por ejemplo en Qatar, cuando estás en el lugar estás muy en ese frasco del lugar. Te cuesta un poco más dimensionar lo que está pasando, porque me aburre verlo por un video que me manda un amigo, mirá lo que está, esas cosas un poco me colocan una distancia que a veces me impide dimensionar bien. En cambio, esa mañana, a la mañana siguiente me cortaron las piernas, yo creo, no recuerdo caras de tristeza tan expresivas, tan fuertes, tan tristes, tan unánimes, tan masivas como las del día siguiente, del me cortaron las piernas. Era una tristeza insólita. Yo llevaba a mis hijos a la escuela, llevo a las mellizas, me acuerdo, a la primaria, estoy con padres ahí en el barrio de Almagro, ahora me tomo el subte, la línea B, hasta el centro, donde tenía que trabajar. Las caras del subte para mí fueron inolvidables en términos de dolor, de tristeza. Es como que nadie podía articular más de 2 palabras seguidas, porque si decía la tercera ya lloraba. Era una Buenos Aires de luto. Y si yo hubiese estado en Estados Unidos no hubiese podido dimensionar ese fenómeno de la tristeza que provocaba, que no era solo nos quedamos sin el Mundial ahora entonces. Era mucho más profundo que eso. Y porque estaba Diego. La dimensión de eso. Y claro, había una sensación de, che, este equipo puede ser campeón mundial, este equipo está jugando un fútbol delicioso. Y no había un gran equipo en ese mundial tampoco, porque no. El Brasil ese era bastante contrario a los que sus raíces eran futbolísticas. Recordá lo que fue esa final espantosa. Sí. Italia. Sí. Baresi juega lesionado toda la final y no se nota por los huevos de Baresi y por el contexto tampoco del partido, que no pasaba nada. Claro, Brasil no provocaba, no quería atacarlo tampoco. Estaban como que los dos con un miedo espantoso. Y entonces el partido era un partido malo, lento, se jugaba 2 por hora, con 0 riesgo, o poquísimo riesgo. En cambio, claro, ese equipo argentino, arriesgaba ese equipo, jugaba, tenía una cosa con la estética, claro, cuando vos decís, decime a qué querés jugar, no, yo te digo a qué querés jugar según el número 5 que tengas. Claro. Bueno, tenías el número 5 a Redondo, y claro, vos decías, che, mirá el 5, un país acostumbrado a los números 5 duros, guerreros, que se tiran al piso y que ponen huevo y todas esas cosas, así que ese discurso muy para el número 5 que le exigimos casi. Bueno, claro, este tipo era un artista, pero el artista es el 10, no, acá el artista también es el 5. Entonces, no, había algo extraordinario ahí. Sí, ese equipo, nosotros con David particularmente somos muy fans de Redondo. ¿Cómo no serlo si lo viste jugar, no? Va por ahí también. Yo, la verdad que estoy muy interesado. Vos entrevistaste a Maradona más de una vez, Ezequiel. Sí, pero yo no lo tuve mano a mano, solo una vez lo tuve mano a mano.
mm, y fue un fracaso porque él estaba corriendo la cinta en Italia 90, antes de la semifinal, Ah, está bien. y corría con el tobillo que era un melón. Claro. Y yo no podía dejar de mirarle el tobillo. Este, porque yo decía, cualquiera de nosotros con ese tobillo está en la cama y con la pata levantada, sin poder pisar. Y entonces él me respondía, no sé qué le preguntaba, y yo le miraba el tobillo, no lo miraba a él. Impresionado. Y porque me acuerdo que Fernando me hizo pasar Signorini, me dijo, pasa que el Diego te habla, Diego está para hablar, dale. Entonces es una frustración la mía absoluta porque hablé con el tobillo de Diego más o menos, no con Diego. Pero bueno, me dio a su vez la dimensión también de, che, ¿cómo este tipo va a jugar una final de mundial así, una semifinal en ese momento? Sí. ¿Cómo va a jugar así? Contra Italia, una pavada. ¿Eh? Este tipo Che, deja la vida. de las anécdotas de Maradona, justamente con Signorini es una de las mejores, de las que no son tan conocidas. En el libro de Signorini, que lo estuve leyendo antes de grabar esto, cuenta que Signorini era joven, recién se incorporaba al staff de Maradona y tenía 32 años Signorini y el Diego estaba en el pic de su rendimiento. Y Diego le hace hacer el test de Cooper, una antigüedad para los chicos que escuchen esto ahora, no se existe más el test de Cooper, no tiene ningún tipo de evidencia científica que funcione. Y le hace hacer el test de Cooper a Diego, que es básicamente correr lo que más puedas en 12 minutos. Y el Diego fracasa estrepitosamente, corre menos de 2.600 metros en el test de Cooper y le dice, bueno, hacelo vos, le dice, dale, hacelo vos, le dice Signorini. Signorini hace 3.300 metros, una cosa así, casi el doble, casi 1.000 metros más de lo que ha hecho el Diego, lo cual lo dejaba en ridículo. Entonces el Diego, en su espíritu competitivo y sus ganas de siempre ganar, bueno, entonces el domingo jugás vos, ni en pedo juego yo, jugás vos el domingo. Lo cual habla de un poco del deseo competitivo del Diego, de las ganas de ganar que tenía todo, y un poco también de que corre cualquiera y jugar al fútbol es algo totalmente distinto. Entonces, no sé, justamente Signorini tiene esa excelente anécdota. Después vos hablaste de Patricio Hernández y una de mis anécdotas favoritas de Patricio Hernández en el Mundial del 82 es que el Diego dormía con él, dormía con Patricio Hernández. Y previo al partido con Hungría, dice Patricio Hernández que el Diego se levanta al baño y dice que en esa época se iba al baño de a dos, como que estaban sincronizados después de tanto tiempo juntos y van a mear y vuelven. Y el Diego dice que agarra una peseta que es pesada, la moneda de una peseta, y se pone a hacer jueguitos en patas con la peseta. Puc, 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 y hace como 15, 16 jueguitos, lo cual Patricio Hernández se queda, dice, ¿esto lo soñé o pasó de verdad? Y el Diego dice, termina de hacer jueguito, dice, deja la peseta ahí, dice, mañana la rompo. Argentina al otro día ganó 4-1, el único partido que jugó realmente bien de ese mundial. Y queda la anécdota esa de Patricio Hernández con eso. Anécdotas del Diego creo que debe haber millones y cada una, en cada periodo del Diego, aparte, casi todas tienen, si la cuenta el Diego tiene un IVA, porque el Diego es no solamente uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino también uno de los mejores contadores de anécdotas de todos los tiempos. Como adolescente, en la época de Mar de Fondo, verlo al Diego llegar y empezar a contar cosas era alucinante, y capaz que eran las 2:30 de la mañana, otro día que había que levantarse a las 7 para ir a la escuela, y el Diego contaba anécdotas, era lo más importante que podía llegar a ver. Yo, hincha fanático de River, el día que llega estaba Ortega y llega el Diego, fue espectacular ese Diego, aparte que transpiraba fiesta, porque era lo que transpiraba y era totalmente increíble. Nada, por ahí hablar un poco del Diego en Boca, que fue un suceso totalmente espectacular. La primera etapa que casi se deja a Boca fundido porque era un préstamo de argentinos. ¿Qué fue esa mezcla Diego-Boca? Estamos hablando del club más popular de Argentina y el tipo más popular de la historia de este país. Mezclaron enseguida, costó, se metió la gente enseguida en el bolsillo. Sabemos que la 12 fue a visitarlo, a apretarlos al vestuario. Fue todo una época bastante confusa también, por esto lo que vos hablás de la dictadura. ¿Cómo fue ese blend Boca-Maradona? Sí, a ver, primero una anécdota también que me parece genial en esto de que decías del amor propio del Diego, ¿no? Esta me la contó Menotti. Barcelona,
Schuster, Maradona, práctica. Menotti, seducido por el alemán. Bien, Bernardo, qué buen cambio de frente, Bernardo. Qué pausa, Bernardo. Qué control, Bernardo. Bien, bien por la derecha, Bernardo. Era Bernardo. Muy elogioso de Schuster. Termina la práctica. Menotti está en su oficina, ahí en el estadio. Toc, toc, golpean la puerta. César, ¿puedo? Sí, claro, Diego, ¿qué pasa? Entonces Diego le dice, César, todo eso que usted le elogió a Bernardo, yo también lo puedo hacer, ¿eh? Ahora, lo que yo hago, Bernardo no lo puede hacer. Sí, hoy. Era estrictamente cierto, aparte. Era estrictamente cierto, y era Diego con su orgullo, con su arrogancia. Era Diego, absolutamente Diego. Y aparte me acuerdo que el relato era que fue súper respetuoso como se lo dijo. No es que lo dijo enojado, no. Era un Diego súper respetuoso, diciendo. Pero Porque Diego no, y aparte Diego lo quería mucho a Schuster. Lo quería, tenía muy buena relación. Se lo dice a alguien que le caía bien. Claro. Lo dice a alguien. Claro, exactamente. Después del Diego boquense, pues es que yo puedo hablar poco porque tuve, todo ese año me fui a una beca afuera. No estuve en la Argentina. Me fui a una beca en España. Yo que tenía 23 años, y me fui con una beca a España y llevé obviamente una mochila y me dediqué a viajar, la beca era de 6 meses, y me dediqué los otros 6 meses a recorrer buena parte del mundo con una mochila. Con lo cual me enteraba de boca a la distancia del fenómeno. No lo pude vivir tan cerca ni como periodista, ni como hincha de fútbol, ni nada, y como querer ver socialmente algo. No lo pude, entonces me falta un registro ahí, a mí, claro, está bien, sobre ese Boca del Diego. Qué sé yo, lo que por ahí, de aquellos tiempos, lo que te puedo decir por ahí también es que esto que te contaba de los militares, de cómo se el Diego previo a la elección, que era un jugador de fútbol que tenía que entrevistar él a los candidatos a presidente para decidir, para luego decidir a quién iba a votar. Y los candidatos a presidente lo atendían al señor Diego Maradona y le daban una audiencia. Era medio raro, un jugador de fútbol. Por un lado, fíjate lo que Maradona tenía de conciencia social, por un lado, y por otro lado lo que él sabía que era Maradona, que ningún presidente, ya en ese momento, 83, ningún presidente le iba a decir que no. No, pero el Diego en su carrera y después de su carrera, creo que ha tenido audiencia con cada presidente que ha querido del mundo. Nunca nadie le cerró la puerta. Es más, le puso él el horario a Putin para juntarse, básicamente. Sí, yo te hablo del 83, sí. ¿no? Sí. En el 83 todavía no era lo que fue post-México. Claro. Pero entonces el registro de él, cuando llegó con tapado de piel, recuerdo que provocaba mucho. Sí. Neustadt, ¿ubican a Neustadt? Sí, obvio, sí, vale. Bueno, que eso, para gente que no lo ubique a Neustadt y escuche esto, que eso, Neustadt era el periodista político, por desgracia, de esos tiempos, ¿no? Sí, pero si lo comparás con los de ahora, la verdad que era una luminaria igual, ¿eh? Sí, sí, es cierto, y puede ser. Maradona lo definió brillante cuando dijo que era sanguchito, porque siempre estaba al lado de la torta, ¿no? Sí. Una típicas brillantes definiciones del Diego. Bueno, para los que no sepan quién era Neustadt era sanguchito. Bueno, sanguchito Neustadt se quejaba todo el tiempo de que este pibe que tiene 22 años quiere darnos lecciones de democracia a nosotros que somos más grandes, etcétera, porque lo hacían opinar de todo. Entonces, lo que le ponían el micrófono. Y le costaba encima. Pero eran ellos mismos los que le ponían el micrófono para que opinara de todo. Claro. El problema no era que Diego sí opinaba de todo, era un audario. El problema era lo que Diego decía. Claro. Le molestaba lo que Diego decía, no que opinara de todo.
Entonces, claro, Diego daba esa sensación, a ver, ¿cómo fue que dijo Jaureche que el peronismo es el hecho maldito de la burguesía argentina? Bueno, el Diego hará algo de un hecho maldito también, porque ¿cómo vamos a permitir que este villero de Fiorito nos hable de democracia, de que hay gente que tiene hambre? ¿Por qué le permiten esto a Diego? Bueno, y el Diego era un Diego muy incómodo porque a su vez, era un Diego también arrogante. Eh, Era un Diego por momentos soberbio. Eh, entonces le daba pasto a las fieras, Diego, en un sentido ahí, ¿no? Este, pero entonces tengo más esos recuerdos de ese Diego, de esos tiempos así. Tengo muy vívido el recuerdo del casamiento, porque fui al casamiento de Diego con Claudia en el registro civil. Este, y que estoy ahí recorriendo esa Argentina de los 80 y fue un caos. Abren el auto, el Coco, el padre de Clara, abre el auto y se le tira un fotógrafo adentro y claro, le meten una patada, que el fotógrafo lastimado sale del auto. Y lo conocía yo al fotógrafo, y era un fotógrafo yanqui que había estado en la guerra realmente. Y claro, el fotógrafo creyó que eso era la guerra, ¿no? Este, y, y era tal el ruido, el desastre, el caos, era tremendo todo eso. El Tan registro, maradoniano que... sí, completamente. El registro de la calle Uruguay era desbordado. Y nunca me voy a olvidar que cuando va saliendo toda porque es un registro de calle Uruguay, no te puedo decir una Es multitud. enorme. No Es te, enorme sí, el lugar igual. no te puedo decir que era la Bombonera, el Monumental, porque no, porque era un registro civil, pero eran decenas y decenas y decenas de entre testigos, curiosos, hinchas, periodistas, de lo que fuere, todo ahí, todo nuestro circo saliendo de ahí, y veo una parejita sentada. ¿Qué era la que seguía después? Que era la que seguía después. Me muero. Y como a mí esas cosas me matan, me acerqué a la parejita. ¿Vos podés creer que eran una parejita de ciegos que se casaban? No. Sí. Estaba todo muy... sí. Me García acuerdo, Márquez contaba anécdotas. me acuerdo porque les hice una nota, porque dije, esto es genial, esta es la nota que quiero hacer, ¿no? ¿Viste cuando, ahora que te dicen no la ves, viste? Claro, esos realmente para sobrevivir, darse cuenta que hay un mundo posible, tenían que tomar distancia, no ver esa locura, porque eso era una locura. Claro. Lo que pasaba con Maradona era locura absoluta. De la cual, claro, es muy fácil señalarlo al Diego como responsable o sujeto número uno de la locura. No, estaba todo loco con Diego, era muy Claro. impresionante. Cada un estatus de ídolo popular que nunca tuvo este país ni va a tener a ese nivel, creo yo. Después, si ya como para ir cortando, yo siempre digo que hay que separar al Maradona persona del Maradona jugador o del Maradona técnico, que sería el peor de los Maradonas, el Maradona técnico. Perdón por la autorreferencia, pero el Maradona técnico en la selección, supongo que lo viviste vos y bueno, las etapas en Chaco en Corrientes y en Racing tampoco fueron conmigo exitosas. Pero el Maradona técnico de la selección, el blend con Messi y con la generación, porque la verdad que nombre por nombre ese equipo era bastante potente, si bien los agarra chicos a todos, a Di María, a Messi, a Agüero, a Higuaín. Fue raro verlo al Diego técnico, fue muy imponente la imagen del Diego con traje al lado de la cancha, puteándose con Caragunis. No vamos a hablar de la parte táctica, porque justamente esto es una celebración de Diego y si hablo de la parte táctica del Diego en el Mundial 2010 se pierde toda esa parte, pero fue un hito muy, muy grande verlo al Diego técnico, siendo muy feliz en ese rol y bueno, nada, lo que pasó después con Bilardo y todo lo otro, no me quiero detener en eso, me quiero detener en verlo a él como técnico muy bien, aparte verlo muy bien porque estaba bien en ese momento. ¿Cómo fue para vos cubrir toda esa etapa del Diego? Bueno, previo a Sudáfrica, sucede La tenés adentro, ¿no? Sí. Que claro, era un Diego
Sí, es el técnico de la selección. Eh, yo nunca me voy a olvidar cuando en Uruguay esa conferencia sigan chupando, la tenés adentro y todo eso. Yo estaba en casa mirando eso y estaba escribiendo. Estaba escribiendo por una agencia italiana, ¿no? Entonces yo decía, ¿Cómo mierda es eso? ¿cómo mierda lo traducirán los italianos? ¿Entenderán qué quiero decir con esto? Y entonces me empezaba a imaginar, ¿y en Japón cómo traducirán esto? Decía yo, ¿no? Yo no podía, yo sé que algunos colegas se indignaron, yo no podía parar de reírme, la verdad es eso, no podía parar de reírme con esa locura absoluta, que bueno, como contraste en Sudáfrica, la verdad que la primera fase de Argentina en el Mundial fue una fiesta. Fue una fiesta. Los colegas de extranjeros se peleaban por ver quién cubría Argentina. En una primera rueda muy aburrida de Sudáfrica. Sí, la pelota de mierda. Y en términos de juego y en términos de personajes. Le faltaba. Entonces todos querían ir a las conferencias de prensa de Maradona. Todos. Porque era lo único que le daba alguien distinto. Alguien que dice algo. Y el Diego que estaba con su corbatita, ese traje gris. Y que. La barba perfecta en ese momento. La barba perfecta. Increíble. Y en la primera rueda el equipo era aceptable, un equipo aceptable. Entonces, es como que Maradona era la luz de ese mundial. Encima, primer mundial en África. Entonces, un lugar del mundo que entiende lo que puede ser un fenómeno popular, con sus desbordes incluidos y con sus reivindicaciones incluidas, lo entiende mucho mejor un mundial en África que en París, eso es así. No, más vale, sí. Obvio. Entonces te digo, la verdad que la primera fase fue una fiesta. Era como una alegría que estuviera Maradona dirigiendo ese equipo. Claro, después cuando llegó la hora... octavos el siempre accesible de México, que es una invitación a que Argentina pase de ronda, como siempre que jugamos con México, y después llega la catástrofe con Alemania, que todo era un castillo de naipes construido medio al voleo, y bueno, lo vi muy mal al Diego yo después de esa derrota, porque como que él estaba convencido de eso, de lo que había creado, que bueno, no vamos a descubrir nada que no era lo necesario para un equipo que tenía esos nombres, pero se lo vio mal al Diego después de eso, tuvo un bajón zarpado después de eso. Vos pensás que esa derrota con Alemania para mí fue el peor partido de Messi que le recuerdo en la selección, en mundiales, por lo menos en mundiales hablo. Sí, después el de Uruguay en la Copa América del 2011. Claro, está ahí Copa cerquita. Sí, solo de mundiales esos ahí. Dos partidos, sí. Porque fue un Messi que se cayó, que se pinchó. Sí, el lenguaje corporal era pésimo. Se desmotivó rápido. Recordá que fue un partido en el que creo, no equivocarme, no tuvo un solo tiro al arco. No, ninguno. Creo que casi no le hicieron un solo foul. Es decir, los registros de Messi delataban una ausencia. Messi se derrumbó rápido. Y claro, el líder futbolístico del equipo se queda sin líder futbolístico y más allá de los errores tácticos que pudo haber cometido Diego, que sí que los cometió, claro, vos apostás siempre a tus jugadores. Y bueno, Diego apostaba a algo de Messi, pero bueno, Messi quedó muy aislado y Messi, ahí el debate también es, porque como queremos siempre perdonar al genio, al número uno, entonces decimos, Messi quedó solo, quedó aislado. Pero la verdad que a veces se aislaba a Messi. A veces también se aislaba a Messi. Recordemos que era un Messi al que todavía le costaba la adversidad. Cuando el partido era muy adverso, con la Argentina. Cuando la situación era adversa, a Messi le costaba sobreponerse. No se reponía fácil ahí. Y bueno, y esa fue la expresión más fuerte de esa situación. Y una paradoja, ¿no? Porque a mí me aseguraron que si Diego aceptaba que Chau Mancuso
y que incorporar otros ayudantes en su cuerpo técnico, Maradona seguía siendo el técnico para el Mundial siguiente, para Brasil. Y que Grondona le dijo a sus íntimos: ¿vos te imaginás lo que serían Maradona, Messi ganándole una final a Brasil en el Maracaná? Eso Grondona lo expresó como felicidad máxima del fútbol argentino. Como sueño, como figura, genial. Sí, Pero creo que él también. creía, perdón, No, digo, creo que igual decirle a Diego algo que tenés que hacer esto para esto otro era invitarlo básicamente a retirarse también, me parece. Porque conociendo la figura de Maradona, no creo que lo hubiera aceptado, solamente porque se lo propongan. increíble porque después tuvo una pelea tremenda con Mancuso, ¿no? No. Y lo cagó Mancuso, claro. Entonces, qué sé yo, bueno, no se dio. Y no solo no se dio, sino que yo no sé cuánto tiempo después, no sé si llegó al año o meses, se va a Dubái, Diego. Sí. Y Diego era técnico en una plaza de Dubái de Rocío Oliva y de dos más en partidos que jugaban en la plaza 2 contra 2. Qué fenómeno. O sea, Es, el técnico de la selección argentina ordenaba tácticamente, pues testigos me lo contaron esto, ordenaba un 2-2 en una plaza de Dubái con Rocío y algún otro ayudante ahí que había. el Diego, increíble, increíble. Todas las anécdotas que si viene un alien y le tenemos que contar todas las anécdotas del Diego, no te va a creer jamás ni la mitad. Eh, Yo, la verdad que estuve estos días leyendo y viendo anécdotas del Diego, escuchando a gente hablar del Diego. Sobre todo me llamó mucha atención, bueno, la gente que, lo que decías vos recién, ¿viste? La gente que lo tenía el Diego en Boca, por ejemplo, Mouso, esos nombres potentes de Boca. eh, Ver a un Wonderkid, a un nene prodigio, verlo jugar y maravillarse de ser compañeros. Los compañeros del Diego siempre hablaban de un excelente compañero, desde siempre, desde que era un purrete hasta que fue el líder indiscutido, hasta post-prime y ser uno más como compañero, no como jugador. Hasta que se retiró el día ese que entra Riquelme por él, en un hito total del fútbol. Del compañero Diego, ¿no? De cómo era un líder, pero un líder positivo, lo que cuenta el Chino Tapia, por ejemplo, en el Mundial, eh, de que llegue el Diego y que le dé los botines, elegí vos los botines porque tenía unos botines que tenían clavos en vez de tapones, y todos esos comentarios de sus compañeros siempre alabando la figura de el capitán, el líder. Y bueno, no. Lo que pasó con Pasarela por ahí hay algunos baches en el medio, pero siempre como uno de los compañeros, capaz que fue Bilardo, nunca lo vamos a saber porque no lo va a contar nadie, qué fue lo que pasó realmente en el 86 con Pasarela. Y después, bueno, nada, yo cuando hablo del Diego me cuesta mucho porque realmente he leído y he visto tantas cosas del Diego que me cuesta abarcarlo o resumirlo, pero bueno, yo creo que hoy hicimos lo más respetuosamente posible con alguien que realmente tiene la capacidad de narrar estas cosas como vos, y yo estoy muy feliz de haber compartido este momento, Ezequiel, y agradecerte. No sé, David, ¿querés preguntarle algo más? Yo la verdad que estoy empachado de fútbol y muy contento. No, creo que podemos liberarlo por hoy. Ezequiel, muchísimas gracias. ¿Puedo un minuto más? Oh, Sí, por favor, sí, sí. Lo Eh, hacemos por vos, o sea. no, porque a mí me pasó algo con el Diego que tiene algo de, qué sé yo, a mí me parece por momentos como entre contradictorio, paradójico, increíble, que fue el Diego artista, jugador de fútbol, eh, era también contemporáneo a un Diego muy difícil por momentos, un Diego muy arrogante a veces, que
maltrataba a veces a sus compañeros brillantes, pero había situaciones que eran difíciles con el Diego. Humillaba a veces, sin necesidad a veces, porque cuando hay que humillar digo, si un periodista hace una boludez, o dice, o provoca, y bueno, bancatela, qué sé yo, ahí no soy cero corporativo, pero a veces era un Diego muy impiadoso. Es como que nadie se animaba contra él porque Diego te liquidaba. Y esto provocaba una cosa de miedo también. Entonces a mí esa figura no me gustaba mucho a veces. Me provocaba una... ¿Por qué, Diego? ¿Por qué esto? Porque no sé, me hacía un ruido. En cambio, cuanto más... ¿Cómo te puedes? Cuanto más cerca afectivamente me sentí de Maradona, fue con el último Maradona, con el Diego inflado, que no podía ni caminar, que casi no podía hablar, lleno de drogas, porque me parecía que en un sentido era el Diego más guerrero de todos, porque su proceso de autodestrucción era evidente y a su vez su deseo de vitalidad, de seguir, era también evidente. Diego vivía una cosa tan, me parece, tan demoníaca en esa contradicción, porque la autodestrucción era evidente, su maltrato personal con él mismo era muy... no darle bola a ninguna indicación médica, hacer todo lo que se le cantaba todo el tiempo, y era como muy evidente todo eso. Pero a su vez, me pasa algo curioso, porque toda la gente cuando vio la última imagen ahí en Gimnasia, en la cancha, indignado, todo el mundo indignado. Y está bien, y te citan que la situación de que Stinfale decía que Diego tenía que estar, etc. Pero también Diego quería estar. Es como que a mí me parecía claro que Diego quería morirse adentro de una cancha de fútbol. Que ese era su lugar. Caminaba como podía, se arrastraba como podía, balbuceaba como podía. Y yo digo, este tipo es un guerrero. No es la imagen del guerrero del gladiador de las películas, no. Estoy hablando de otra clase de guerrero que lo humaniza mucho más. Porque el artista era inalcanzable. El artista vive en Marte, entonces yo me deleito con el arte de Diego, pero eso es Marte. Lo miro a una distancia gigantesca. En cambio, al Diego guerrero, como guerrero vulnerable, lo siento mucho más hermano. Y como es Diego, no puedo no sufrir lo que le está pasando. Me conmovía lo que le estaba pasando. Y entonces, en términos emocionales, afectivos, como vos lo quieras llamar, yo me sentí siempre mucho más cerca de ese último Maradona que del otro que nos llenaba de alegrías. Es como que ahí estábamos todos y era fácil estar en ese espejo que nos devolvía alegrías. Ahora este otro espejo más difícil que nos devolvía Diego era más complejo y a su vez a mí me parecía tremendamente humano. En esa contradicción, ¿no? Entonces es como que a mí mismo me provocaba una gran contradicción interna mía también. Che, Ezequiel, ¿cómo puede ser que te emociones a veces? Esto, y lo que te estoy diciendo, y no exagero, esto me pasó hace 2 días, un poco indignado yo con algunas cuestiones de la serie de Coppola, y llamo a gente a la que quiero y que quiso mucho en toda su vida y estuvo muy cerca de Diego, y les comento mi indignación. Parecía yo como el fan número 1 de Diego, diciendo, che, la serie es una mierda porque solo sin aparecer Diego, porque no puede aparecer por una cuestión de derechos, solo vemos, intuimos, sugerimos un Diego desbordado, siempre merqueado, hecho mierda, que hace desastre tras desastre, y siempre está el salvador de Guillermo Coppola para salvarlo, sacarlo del problema, del desastre. Entonces, como él es tan vivo y fuma bajo el agua, entonces se las arregla para que Diego siempre esté mejor. Y me pareció no me gustó.
No me gustó. Y una bajeza, ¿no? A mí no me gustó. Che, qué fácil, está muerto Diego, ¿no? Ah, está muerto, claro. Qué fácil es hacer esto así. No hubieran tenido la más mínimo de valentía para hacer con Diego muerto. Es una lectura por ahí muy personal. Hay gente que se lo comenté y me dijo, tengo que verla para ver qué me pasa. Pero no me gustó. Esa parte, la serie, ojo, la serie tiene cosas impecables, geniales. Minujín la rompe, es un actor del carajo. Pero ese concepto, no me gustó nada. Bien. Es que el Diego siempre fue como un nervio expuesto, ¿no? La parte más humana del Diego, como que nunca se encargó de ocultarla a esa parte del Diego. No. Entonces, como que toda la. Porque por ahí no sabemos qué piensa Messi de que ganó Milei, o qué piensa Sí. Ginóbili, o qué piensa Nalbandián. Podemos asumir, podemos presumir, podemos prejuzgar algunas cuestiones, pero no lo sabemos. Con el Diego nunca nos pasó eso, porque el Diego, con sus errores, sus contradicciones, todo su Diego, él siempre supo dejar bien en claro cuál era su opinión de cada cosa que sucedía alrededor de él. Porque le tenía un micrófono adelante siempre, cuando no le tiraba balinazos, los micrófonos estaban ahí, y básicamente porque con todos sus carencias afectivas quizás, y las cuestiones de que ya sabemos todos, no descubro nada, él nunca se encargó de ocultar lo que era. Y al final, esta imagen desdibujada que decís vos, que por ahí hasta me da cosa en la garganta, porque ese abrazo con Gallardo, esa última fecha en cancha de Boca que termina saliendo campeón Boca, que supongo que en su fuero interno, esa plaqueta que le dieron cuando parecía que no le iban a dar nada, lo satisfizo en su fuero interno. Y esas cuestiones del Diego nunca pasaron desapercibidas y nunca fueron menores en nada. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, no sé si querés decir algo más, Ezequiel. Nos era, encantó. Ojalá. Era esto último que quería decirlo también. Yo la verdad que nada, de chico te leí siempre, te vi ¿Qué me está diciendo? entrevistas. ¿Me está diciendo viejo de mierda? No. Antes de esto le contaba a Ezequiel que yo pirateé un libro de él, lo bajé en PDF para poder leerlo, de lo mucho que disfruto leerlo. Hasta leo La Nación para leerte. Así que nada, David, no sé si lo querés saludar por algo más. Nada, eso, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por nada, estar acá con nosotros, tomarte esta hora y media para conversar de fútbol. Y bueno, también gracias a quien sea que siga escuchando después de estas 40 horas de programa que llevamos y de acompañarnos. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y acá estamos para lo que sea. Gracias.